Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis viendo el vídeo de hoy de coaching para escritores. Y esta vez he cogido este marco tan interesante que tengo cerquita de casa, de unos dibujos de Lorena Villegas, amiga y compañera, que están en un mural de la pared para hablaros de 7 trucos para escribir un cuento infantil. Temazo, temazo brutal en el que vais a expandir y crear de una manera sorprendente los cuentos que os apetezcan siguiendo estos 7 sencillos pasos. Pero antes recordar de darle a like, me gusta, comentar, compartir todo este contenido de valor para que me ayudéis a llegar a muchísima más gente y a potenciar este canal lo máximo posible para que mi mensaje y mi misión lleguen a todos lados del mundo, a todas partes de la humanidad. Para los que no sabéis cuál es la misión, es conectar a la gente con el corazón para que saque su capacidad creativa y crear libros desde ahí, ¿vale? Crear historias desde ahí, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para que las cree por ti, que usa siempre el intelecto o la razón, pero no está conectada con la emoción, que es lo que a mí me expande y siento que es lo que tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque recordar que cada vez que tenemos un pensamiento se conecta una emoción, esa emoción a a una acción y de ella obtenemos un resultado. Si nuestros pensamientos son una caca, los resultados serán una caca. Si los pensamientos son positivos y expansivos, al conectar con esa emoción, seguro que se acaban materializando más tarde o más temprano, o como mínimo estaréis en el proceso de alcanzar ese tema, ¿vale? Bueno, una vez explicado todo esto, esos 7 trucos para crear un cuento infantil. El primero es que tengáis presente que tenga ilustraciones. Ilustraciones, dibujos, da igual si lo habéis hecho vosotros y contratáis un dibujante para que sea más fácil visualmente aportar información a los niños. ¿Por qué? Porque de esta manera yo recomiendo que con la imagen les entra mejor. ¿Por qué? Porque hay 3 maneras de comunicar, ¿vale? Lo he contado en algún vídeo, pero lo repito. Visual, auditiva y kinestésica. La visual es precisamente usando las imágenes, la auditiva es a través del audio, como yo que estoy comunicando ahora con vosotros y vosotras, y la kinestésica es que cuando te cuentan algo, tanto con una imagen o con un audio o lo que sea, que te conecta con una emoción. Si no te conecta con una emoción, no te comunica. Entonces, hay que usar las 3, eso es lo suyo. Entonces podemos conectar a través de la palabra, buscar unas situaciones y unas emociones de los personajes que empaticen con los niños, y además también podemos tener esas imágenes que den refuerzo o que cuenten parte de la historia o toda la historia, simplemente teniendo ese punto interesante de información que tú necesitas para ese cuento. Si las imágenes ya lo están contando, los niños que aún no saben leer podrán expandir ese proceso, podrán comprender esa información y ya les irá llamando la intención el cuento. Así que eso es maravilloso que podáis hacerlo y lo tengáis súper presente, que tan solo con las imágenes ya podéis transmitir esa idea o ese concepto que tengáis en mente. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Segundo punto a tener en cuenta en el cuento infantil. Usar un lenguaje que sea comprensible, que no tenga unas palabras muy rebuscadas. Es que parece lógico, pero a veces los escritores ya nos hemos metido en un embolado a la hora de crear y utilizamos una terminología que nos impide a veces ser más claros o más dinámicos en esa creación, en ese punto de explicación de nuestra historia. Así que usar palabras sencillas, fáciles de comprender por los niños, y de hecho hasta el punto que si por ejemplo la historia la cuenta un personaje, yo en ese personaje le pondría diálogos que fuera como si hablara un niño, como si casi entre comillas cometiera faltas de ortografía o se repitiera palabras. ¿Por qué? Porque están aprendiendo el lenguaje y verán que el personaje habla como ellos y les resulta muchísimo más comprensible e entendible. Seguramente alguien nos dirá que por normativa, no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que es la mejor manera de hacer llegar vuestra historia a los niños, ¿vale? Punto número 3 para crear un cuento infantil. Ser capaces de hacerlo de la manera que queráis. Yo creé Filiberto, un dragón de cuento, que es un poema. O sea, la poesía
para explicarles que se puede contar una historia con un poema. Pues entonces vosotros podéis usar la narrativa, la poesía, frases sueltas, no sé, crear una sopa de letras en el medio para que les ayuden a unir palabras y entonces entiendan parte de la historia, etc, etc, etc. ¿Vale? Número 4, para crear un cuento infantil con estas claves. Aquí, ¿qué necesitamos? Que haya un dolor. Que haya un dolor, que le pase algo al personaje, que tenga una tristeza, que le hayan abandonado los amigos, que no se sepa comunicar, que no se guste cuando se vea en el espejo, cualquier de esas cosas a veces que no nos damos cuenta, pero pues yo qué sé, pues que está triste porque sus padres se han separado, cualquier cosa de estas va a ser el motor de nuestra historia para que nos lleve a explicar lo que sea. Número 5. Con esta historia explicada tenemos que llegar a una conclusión, a un resultado, ¿vale? A una moraleja, a un descubrimiento de cambio. Yo os recomiendo que si es a través de algo que ha pasado de forma interior, de comprensión del niño, de que ve la realidad de otra manera, muchísimo mejor. Y si no, bueno, pues ha sido a través de encontrar otro amigo, encontrar una madrina, encontrar una varita mágica, el cofre del tesoro, no sé, un juego, un libro que le ilustre, que le ayude a expandir la visión de dolor que tiene el niño y que vea que no pasa nada por sentir esa emoción y que hay que aceptarse como cada uno es. Esa sería un poco la moraleja X, ¿vale? Podéis usar la que queráis mientras lleve un mensaje y quede claro. Número 6. Número 6 para escribir un cuento infantil, sobre todo, muy importante, no os dejéis llevar por lo que se espera de inicio, nudo y desenlace. Podéis empezar por el final, podéis seguir por el medio, podéis empezar en que hay una situación y luego se cambia, pueden aparecer ángeles volando y lo arreglan todo. Jugad con la imaginación de un niño. ¿Por qué no puede ser? Si va de barcos, luego puede parecer una nave espacial. ¿Por qué no? Jugar con eso, sorprenderles, justificarlo si queréis de forma narrativa, pues con agujeros de gusano o portales interdimensionales, que todas estas cosas los niños están muchísimo más conectados con los adultos y las van a comprender a la primera y vuestro cuento va a ser más original, ¿vale? Y número 7, súper importante a la hora de escribir un cuento infantil, es que te pongas en la piel de ese protagonista, de ese niño, de ese monstruo, de ese dragón, etc, etc. Que lo vivas y lo interiorices. Yo con Filiberto, por poneros un ejemplo, Filiberto, un dragón de cuento, creé el personaje que hacía así con un títere para meterme en la piel y explicar pues, bueno, pues que era un dragón, que se sentía de otro color, porque era morado, ¿vale? Que se sentía gordo, que tenía miedo de sacar su fuego porque igual podía quemar a los demás. Y con toda esa información luego pasa una serie de cosas donde se da cuenta que el camino de aceptarse y de usar sus dones y talentos, en lugar de pensar que el fuego quema, es que puede ayudar a salvar vidas, por ejemplo, y su fuerza también, pues todo eso hizo que al final le quisieran. ¿Pero por qué? Porque primero se quiso a él mismo. Ahí está la moraleja, y me puse en la piel y experimenté esas emociones y esas sensaciones que tenía el dragón, ¿no? Entonces, eso es lo que os va a ayudar a expandir vuestra historia y vuestro cuento infantil. Pues nada, espero que escribáis muchísimos cuentos, que sean un éxito de verdad, de todo corazón. Y si quieres escribir esa historia de tu vida en libro, en formato cuento infantil, que también puedes acceder a ser uno de los 7 elegidos que lo pueden hacer a través de mi mentoría personalizada. No esperes más, queda muy poco espacio ya para incluir a gente. Escribe hashtag tu vida en libro y en este caso es quiero escribir un cuento infantil de forma gratuita y te veo dentro. Te dejo aquí 2 vídeos más de tu interés en el camino de la escritura y mientras tanto los ves y sigues dándole like, comentar, compartir, etc, etc y tomando notas para que tu carrera como escritor se catapulte a un siguiente nivel, acuérdate de ámate por encima de todos tus miedos. Nos vemos.